Preguntábamos, sí, el otro día sobre el trampantojo que aparecía en la catedral. No es el único que aparece y lo podemos encontrar en muchos sitios, pero nos teníamos que situar aquí en la capilla del bautismo, una capilla preciosa, quizás que pasa muy desapercibida en la catedral y que, como en tantos casos de nuestra catedral e incluso de muchas de nuestras parroquias, pues ha ido cambiando de titularidad. Una capilla que en el siglo XIII parece ser que se dedica a Santa Marina, en el siglo XV pues pasa también como una capilla funeraria que concede la catedral a una familia, a un señor, don Ruiz López Dávalos, y a su mujer, doña Leonor López. Y va a ser en el siglo XVII, ya con el obispo Salizanes, cuando se transforma en capilla bautismal. Va a ser la capilla bautismal de la catedral, es decir, de la collación del barrio de Santa María. Esa palabra collación o colación, que también se puede decir, pues corresponde a nuestros modernos barrios. La catedral, como un barrio, pues tenía su parroquia, entre comillas, que era la misma catedral con su capilla del Sagrario, ¿verdad? Que es la antigua capilla la antigua parroquia, ¿no? Del Sagrario. Pues allí estaba, allí se colocó en tiempos de Salizanes la capilla bautismal. Porque la antigua se había convertido en capilla de la Purísima Concepción. Es muy curioso que el baptisterio se pone precisamente al lado de la capilla de San Juan Bautista, de la que hablábamos el otro día, ¿no? Pero la actual apariencia de la capilla pues va a ser ya en tiempos del obispo Siuri, en 1723. En esa época se hace la pila bautismal, que es de mármol negro, con aplicaciones de pan de oro, la concha interior, que es de alabastro, la espectacular tapadera con la fe arriba, que es de madera talla de dorada, etcétera, ¿no? Pero yo quisiera fijarme en el trampantojo, que está allí precisamente situado. Es un retablo, pero en lugar de ser un retablo pues escultórico, por así decirlo, arquitectónico, como son los de otras capillas, pues se pinta la pared sur, ¿no? Además se le colocan ahí unos versos, bueno, una cosa muy curiosa, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Vamos a describirlo un poquito. Es un típico retablo con su banco, con un solo cuerpo, que tiene dos columnas salomónicas, su ático, y una creación muy interesante porque es el primer retablo pictórico propiamente de la catedral. Es verdad que había pinturas preciosas, pues y la hay, ¿no? En la capilla del Sagrario, pero propiamente como un trampantojo completo es el primero, ¿no? Curiosamente la palabra trampantojo está reconocida en la Real Academia. Viene del francés trompe-l'œil, que es equivocar, por así decir, ¿no? Engañar al ojo, ¿no? Y es una ilusión. El uso de la perspectiva, como pasaba en la Capilla del Espíritu Santo, en este caso de una forma escultórica, pues de una forma pictórica, ¿no? Se finge con una especie de ilusionismo arquitectónico, pictórico, pues la arquitectura, ¿no? Pues eso se ha usado siempre, ¿no? Los frescos de Pompeya, por ejemplo, ya están utilizando trampantojos, ¿no? En la Edad Media, que parece que es todo muy simbólico y muy hierático, también se utilizan muchas veces ventanas fingidas, etcétera. En el Renacimiento, muchísimo y maravilloso. Hay uno muy bonito, la Cámara de los Esposos en Mantua, en el Palacio Ducal. Tiene una preciosa ventana arriba donde se asoman unos ángeles. Pero es verdad que va a ser el barroco el que va a utilizar esta tradición. Bueno, como ejemplo, el jesuita Andrea Pozzo en la iglesia de San Ignacio de Roma hace verdaderos efectos espectaculares, ¿no? Crea una cúpula verdadera, ¿no? Cuando realmente es plana. O la misma bóveda, ¿no? Donde aparecen los santos que se asoman, una especie de rompimiento de gloria, ¿no? Donde aparecen los santos asomados, ¿no? Y se ve el cielo y una cosa realmente espectacular, ¿no? Pero incluso fijaros hasta las meninas de Velázquez tiene ese sentido de trampantojo, ¿no? Ese ilusionismo, ¿no? A través del reflejo del espejo donde aparecen los monarcas, a través del mismo pintor que se retrata, ¿no? Con su caballete allí, su gran cuadro. Realmente es un efecto muy barroco. Pero no solo barroco, también en nuestros tiempos. Es muy curioso cómo se ha puesto de moda en la decoración en la callejera, ¿no? Muchas veces se utiliza, quizás en nuestra ciudad no tanto, pero en otros lugares ese tipo de decoración de trampantojo. Pero en Córdoba sí que es verdad que tenemos otro relativamente moderno, de 1898. Es una pintura de Julio Romero de Torres, precisamente, que pintó para el Círculo de la Amistad, para la barbería, precisamente, del Círculo de la Amistad. Hoy está en la zona más noble. Y ese cuadro precioso que se llama Rosa en la balconada, es una balconada con sus rosas, unas señoras que se asoman, y es un ejemplo precisamente de trampantojo, ¿no?
Vamos a describir un poquito en el tiempo que nos queda qué es lo que aparece en este retablo fingido de la capilla del bautismo, porque es muy simbólico, ¿no? En la calle central aparece un etíope, es decir, una persona de raza negra, que se dirige a Dios Padre, que se asoma así como entre unas nubes, y le pide el sacramento. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una filasteria, es decir, esa especie de escrito en el que dice lavabis me et superniven de albavor. Es decir, lávame y quedaré más blanco que la nieve, ¿no? Evidentemente aquí estamos hablando de cómo el alma es la que está hablando. ¿Y por qué un etíope? ¿Por su raza negra? Pues no, pues porque el etíope de Candace, que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que andaba en dirección al templo, se encuentra con el diácono Felipe y está leyendo a Isaías, Felipe lo evangeliza y se bautiza. Es decir, toda la raza llamada a pertenecer a la Iglesia, ¿no? A pertenecer a esa corriente de salvación que nos trae nuestro Señor Jesucristo. Es muy curioso porque luego se crea ahí un verso precioso que compone un jesuita y que también está escrito justo precisamente a los pies de aquel etíope. Baja raudal divino, agua bellísima, agua misteriosa, que amante Dios previno, lluvia por tantos títulos graciosa, lo dice así. Ven, que mi tez oscura espera de tu gracia la hermosura. El alma, ¿verdad? El alma que le habla a Dios. Bueno, en el registro superior es muy curioso cómo aparece también una ventana abierta al vacío, es decir, se ve el cielo, unas nubes. Nos parece una cosa muy moderna, pero realmente es el destino del alma. El destino del alma salvada, bautizada, es el cielo, ¿no? Allí están los óleos que tienen tanta vinculación con el bautismo, es decir, ese sentido del bautismo como el inicio de la salvación. Esa simbología, ¿no? Que tanto nos está hablando y que podemos ver de tantas maneras en nuestra catedral, ¿no? Bueno, pues terminaríamos un poco aquí de contemplar esta preciosa capilla, un poco desapercibida, como decía, y quisiera plantear la pregunta para el siguiente programa. Es una pregunta que puede dar un poco de miedo. ¿Hay monstruos en la catedral? Bueno, evidentemente no nos referimos a monstruos de verdad, nos referimos a personajes mitológicos, medusas, quimeras, dragones, centauros. ¿Pega eso en una catedral? ¿Es un lugar apropiado para colocar esos personajes fantásticos? ¿Existen realmente en las naves de nuestra antigua mezquita criaturas imaginarias de ese estilo? Pues si os dais un paseíto por allí lo veremos y nos escribís a patrimoniocultural@diocesisdecórdoba.es o nos mandáis un WhatsApp a el Dintel poniendo el nombre de pila y el mensaje con el número 672 606 072. Que Dios os bendiga a todos.